creciendo en fe es que nuestra incredulidad es quitada de nuestra vida. El Señor Jesucristo recorría las aldeas enseñando precisamente para quitar la ignorancia, ¿ya? La fe se desata para creer, ¿ya? Entonces debemos de nosotros mismos descubrir el potencial que la fe tiene, ¿ya? Y hoy vamos a hablar de esos principios que gobiernan la fe en nuestra vida y que ya están establecidos. Solo se trata de que yo los conozca y obviamente al conocerlos caminar en ellos, ¿verdad? Entonces, hasta el día de hoy, porque yo sé que Dios siempre va en aumento, nadie podremos decir ya lo sé. Hasta hoy yo creo que hemos descubierto unos 17 características de la fe que nos ayudan a ver y a producir y a vivir algo diferente, ¿ya? Primero, que es un regalo divino. La fe es un regalo que Dios nos da, ¿ya? Segundo, todos tenemos una medida de fe. No nace un solo ser humano sin que traiga su medida de fe, ¿ok? Yo encontré respuesta a mí, no es que lo diga la Biblia, pero yo lo encontré, que nos pone la medida de fe cuando dice la Escritura que éramos unos pequeños embriones, 5 centímetros en el vientre de nuestra madre, y nuestros ojos de embrión vieron los ojos de Dios. Puedes imaginarte eso. Y yo las veces que le preguntaba, ¿y por qué nos tuviste que ver? ¿Verdad? Si ya nos conocías. Yo creo que ahí fue donde entendí, puso a cada ser humano la medida de fe. ¿Qué nos pasa en el camino? Pues en mi caso no creí, me burlé, rechacé. Entonces mi fe estaba ahí metida, pero no estaba activada. Cuando descubrí, después de haber sido sanado, y dije, bueno, ¿será que existe? Ahí lo que estaba haciendo era abriendo la oportunidad y entonces la fe se activa. Y de ahí comienza el proceso de aprender más. ¿Ok? Solo por fe es que podremos caminar en el mundo espiritual. ¿Ya? En lo natural yo no puedo porque lo natural y lo espiritual se repelen, ya no se llevan, ¿ok? Entonces, si Dios es espíritu, su reino es espiritual, entonces mi fe me sirve para poder caminar en el mundo espiritual, ¿ya? También la fe es la que me permite apropiarnos de las promesas que Él dejó escritas. Recuérdese que Dios nunca va a hacer nada si no lo prometió primero, ¿ok? Él dice, yo te puedo sanar, entonces sabemos que sana. Yo te puedo hacer libre, entonces nos libera de cualquier atadura o maldición o vicio. Yo soy proveedor, entonces nos puede dar los recursos que necesitemos en nuestras manos, ¿ya? Entonces, pero la fe es la que nos permite lo que Él dejó escrito, creerlo y arrancarlo, por decirlo de alguna forma, para que deje de ser promesa y se convierta en un hecho real, en una respuesta, ¿ya? Por fe es que experimentamos lo sobrenatural, ¿ya? Herencia de los hijos de Dios es lo sobrenatural. La salvación, la paz, la sanidad divina, todo eso es sobrenatural, ¿ya? El que Él abra puertas. Ahorita que oía a Juan Felipe diciendo eso, que no se le olvide que Él lo llamó para un propósito grande. Eso es para todos los que estamos conectados, ¿verdad? Para todo hijo de Dios. Dios nunca hace nada pequeño, pero es nuestra fe la que nos puede encaminar a creer que es cierto, ¿ya? Algo que me ayudó a mí también para manejar la fe es saber que es una puerta. ¿Y para qué sirve una puerta? Para cambiar de ambiente, ¿ya? Y es por fe que yo paso la puerta y cambio del ambiente natural al ambiente divino, al ambiente sobrenatural, ¿ya? Jesús nos lo dejó enseñado fácil, dijo, si tan solo le dices a este monte que se quite, el monte se va a quitar porque estás usando una medida pequeña de tu fe. Y puso el ejemplo de la mostaza. Yo no sé si alguien de ustedes conoce y ha tenido en su mano una semilla de mostaza. Es una de las semillas más pequeñas que existe. Si nunca la has conocido, me imagino que si has conocido la polilla que cae de la madera, ¿ya? Esas pelotitas, pues la semilla de mostaza es agarrar una pelotita de estas de madera, partirlo a la mitad y de ese tamaño es la semilla de mostaza, imagínate.
Pero aquí hay un gran secreto, que es de la fe. ¿Y qué dijo Jesús? Que nosotros debíamos de dar la orden, nosotros debíamos de hablar. ¿Por qué mucha gente no ve milagros? Porque no ha entendido ese pedacito y lo que hace es pedirle a Dios, ayúdeme con este problema, mire, ya no aguanto, ¿ok? Entonces lo que está haciendo es devolviéndole a Dios, quien me mandó a que sea yo el que lo haga, ¿ya? Y ahí es donde mucha gente se traba. Cuando tengas una circunstancia adversa, te toca a vos hablar a las circunstancias. ¿Sabes qué? No me gustas a mi lado. Lárgate de aquí porque no sos mi buena compañía. Yo acepto las buenas compañías que Dios quiere para mí, ¿ya? Entonces estás aprendiendo a usar tu fe, ¿ya? Nunca uses la fe para convencer a Dios de que te bendiga. Por favor, eso creo que también es otra trampa en la que se cae. Yo uso mi fe porque si hablo una oración con suficiente fe, entonces Dios me ve y me contesta. No funciona así. Él está convencido, Él quiere bendecirme, Él anhela bendecirme, ¿ya? Acuérdense que Romanos, el apóstol Pablo dijo que si no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo? Pero ese cómo es como de reclamo del Padre. No podés creer que también te puedo dar todo lo que necesitas. Porque dígame, lo que usted y yo necesitamos no puede ser nunca más grande que la vida del Hijo de Dios. Pero ahí nuestra fe juega un papel importante. Mi fe es para creerle a Dios lo que está escrito y no para convencerlo. ¿Ok? La fe también me cambia de equipo. En el mundo hay 12 clases de personas, no de colores, van negros, amarillos, blancos, morenos, no. Hay dos clases de personas. Por un lado, en el mundo entero están los que creen y los que aún no creen. Y van a creer si nosotros trabajamos, ¿verdad? Si no, seguirán incrédulos. Ok. Pero dentro del mundo creyente hay dos equipos, los oidores y los hacedores. ¿Qué es la gran diferencia entre uno y otro? Que este solo oye las cosas de Dios, pero no las pone en acción. El hacedor oye y se pone a experimentarlo, a vivirlo, a probarlo, ¿ya? Y Jesús dijo algo muy fuerte, dijo, los oidores no me interesan. ¿Por qué? Porque están negando lo que Él hizo, están negando la cruz, ¿ok? Entonces, es bueno ser hacedor y no oidor, ¿ya? Si usamos nuestra medida de fe, a veces el creyente dice esto, me imagino que usted lo ha dicho, yo lo dije años atrás, yo creo que para este problema mi fe no me alcanza. Dios nunca dijo la medida que nos daba cada uno. Entonces, si no la probas, nunca sabrás que te alcanza o no, ¿ya? La fe, si la usas sin importar el tamaño de tu medida, hará que lo sobrenatural, los milagros, los prodigios funcionen. No hay límite en nuestra fe para ver a Dios actuar, imagínate, ¿ok? Dice que también sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la fe es la que me permite creer que sí existe, ¿ya? Y que sí ha hecho lo que dejó escrito que hizo, ¿ya? Por fe también podemos cumplir el llamado de compartir el Evangelio. Alguien que no cree no puede compartir. Los que creemos, ¿ya? Estamos comprometidos por la misma fe a compartir sabiendo que van a pasar lo que está escrito que puede pasar, ¿ok? El mundo ya no nos puede gobernar, el mundo ya no me puede influenciar, porque Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Y vuestra fe, por ser don divino, también ha vencido al mundo. ¿Ok? Es la fe el único medio por el cual obtenemos todas las bendiciones de nuestro Señor. ¿Ya? Mi fe es como un abanico, se abre para que ni una sola de las bendiciones de Dios deje de alcanzarme, ¿ya? Y yo se los he contado, pero se los repito, yo soy testigo de las bendiciones de Dios en todo sentido, ¿ya? Veo a mis hijos que viven lejos, Dios les está bendiciendo, todos sabemos que es por el trabajo que nosotros hacemos de ayudar más personas, ¿ok? Dios no se queda con nada. Y Él prometió que si yo creo y creo bien, hasta 1000 generaciones Él se compromete a bendecir, imagínate, ¿ya? Imagínate la repercusión que tiene lo bueno de Dios, ¿ya?
Dejó la fe para que yo pueda creer en Él. Al creer es que lo puedo conocer. Y solo conociéndolo mejor es que lo podré amar. Y entonces podré cumplir de veras la esencia del Evangelio. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? Del Evangelio, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Si tan solo hacemos estas dos cosas, digo, estaremos cumpliendo todo. Ahora, mi fe es ingrediente para poder comenzar a creer en Él, luego buscar conocerlo más cada día, porque entre más lo conozco, más lo puedo amar. ¿Ok? Entonces, esto es algo maravilloso, pues, ¿verdad? Y yo se los he contado, pero se los recuerdo. Los discípulos vieron cómo Jesús, cuando caminó en esta tierra, exaltó la fe de algunos. ¿Recuerdan la mujer del flujo de sangre? Va él caminando, los discípulos van a su lado y de repente se da la vuelta y dice, ¿quién me tocó? ¿Qué dijeron? Señor, pero si vamos una multitud, te vamos apretando. Alguien me tocó. ¿Quién me tocó? Y una mujer levantó la mano. Yo. ¿Ok? Y esta mujer era una mujer con flujo de sangre. Le era prohibido salir a la calle. Era apedreada. Y corrió el riesgo de que la apedrearan y se metió en la multitud. Pero ¿qué dice la misma escritura? Ella en su corazón se propuso algo y dijo, si tan solo tocare el manto de este hombre, yo seré sana. ¿Ok? Y Jesús le dijo, así es, conforme tu fe ha sido hecho. Él ni siquiera oró por ella. La fe de esta mujer nos la dejó Dios como ejemplo escrito, que arrancó el milagro directamente del Señor Jesucristo. Nuestra fe puede arrancar, puede tomar. Y en ese tiempo, imagínate que todavía la llaga de Jesús no había vencido toda enfermedad y dolencia. Pero lo divino lo tenía él, ¿verdad? Entonces ella tocó lo divino y por eso le alcanzó su sanidad. ¿Ok? Entonces los discípulos oyeron como ella, los amigos del paralítico, que me imagino sabe la historia, llegaron al paralítico y la casa está llena donde Jesús está, se suben arriba, abren un boquete, lo bajan. ¿Y qué dice Jesús? Viendo la fe de los amigos del paralítico, lo sanó. ¿Ok? Y ahí hasta hubo esa controversia de los pobres fariseos que dijo él, tus pecados te son perdonados. Y en eso ellos pensaron, ¿y este quién se cree que es para perdonar el pecado? Y entonces, ¿qué dijo? ¿Qué es más fácil, perdonar los pecados? Y el Hijo de Dios tiene poder para hacerlo, decirle, toma tu camilla y levántate y anda. Y el hombre se levantó y se fue, ¿verdad? Entonces, pero los discípulos vieron, a esto iba, que Jesús exaltó la fe de personas como ellos, pero también dijo, será hecho conforme tu fe. Lo repitió. Eso es algo que tú deberías de hacer una plana. No sé qué tan buen alumno sos, pero agarrá una hoja oficio y escribí, será hecho conforme mi fe, será hecho conforme mi fe. Después de que te quepan ahí 200 veces, vas a comenzar a entender que no hay límite para lo que te atrevas a creer, porque será hecho conforme tu fe. ¿Ya? No hay imposible entonces al que cree. Por eso dejó escrito él de esa manera. Y para terminar, los discípulos, viendo que exaltó la fe de algunos y que le dijo a muchos, será hecho conforme tu fe, le dijeron, Jesús, aumenta nuestra fe. Ellos pensaron, como yo pensé un tiempo, que era como una varita mágica, que por la petición que uno le hacía a Dios, Dios decía, Enrique, voy a aumentar tu fe de 4 a 10 y ¡ping! Ya estuvo. No, no funciona así. Jesús, si te pones a buscar, nunca les contestó esa petición a los discípulos. ¿Ya? Yo pasó años y no entendí por qué no les contestó, hasta que ya un poquito más confianza con Dios le dije, explícame por qué Jesús no les contestó esa respuesta a los discípulos. ¿Ya? ¿Cómo no les dijo cómo se hacía? Y el Espíritu me habló y me dijo, es el Padre el que se reservó la respuesta para los discípulos y para todos nosotros. ¿Cómo respondió el Padre? De esta forma. Levantó 4 evangelistas, ¿verdad? Los 4 que narraron la vida, los milagros, muerte y resurrección de Jesús. Y el Padre también levantó al perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, lo toca y lo convierte en uno de los mejores discípulos, seguidores de Jesús,
Para mí es el hombre que más revelaciones ha tenido en su corazón de cómo Dios piensa y cómo Dios siente en su corazón. ¿Ya? Con todo lo escrito es increíble. Ninguna persona en toda la Biblia ha recibido tanta revelación como el apóstol Pablo. Entonces, no era lo más adecuado, porque el apóstol Pablo dejó la instrucción de cómo vivir el evangelio. Los cuatro narraron lo de Jesús y Pablo escribió la doctrina, la forma de vivir, la forma de extender el reino, cómo comportarse. No podía ser nada más importante que poner las cartas de Pablo después de los evangelios. En otras palabras, la doctrina respaldando la vida de Jesús. Pero viene el Padre y Jesús tenía una respuesta que no les había dado a los discípulos y a nosotros, y él separa los evangelios de la doctrina. ¿Y qué pone en medio? El libro Hechos de los Apóstoles. ¿Qué significa ese libro? Es la forma como los discípulos aprendieron a usar la fe, porque no es por pedirla que aumenta, es por usarla. Y el ejemplo más claro lo tenemos con Pedro. En el Hechos 3 dice que Pedro va entrando al templo, ve a un paralítico y es la primera vez que sin Jesús él hace un milagro. ¿Y qué le dice? Míranos, le dice. El paralítico lo vio, extendió la mano porque dice en la misma Biblia, esperaba recibir algo de ellos y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Le da la mano y ustedes saben el milagro, se le afianzaron los tobillos, se volvió un alboroto en el templo. ¿Ya? Corrieron muchos con Pedro y le dijeron, ¡hala, Pedro, sos especial! Digo, no, 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 no. Es la fe en el nombre del que ustedes crucificaron. Hasta se echó una buena prédica ahí. Pero ¿qué pasó con Pedro después? Tome en cuenta esto. Fue el primer milagro de Pedro. Oró por un paralítico, ya que Jesús no está. Ok. ¿Qué pasa después con Pedro en capítulo 20, más o menos? Pedro va caminando y le dicen, Pedro, Pedro, aquí hay otros paralíticos y enfermos. ¿Y qué dice Pedro? Ah, no, no hay problema. Ahorita mi sombra los toca y se sana. Y siguió caminando. Y la sombra dice que sanaba miles de personas cuando Pedro caminaba. Y le pegaba el sol. No había un reflector que Pedro cargara, era el sol y se reflejaba su sombra y la gente sanaba. Pueden imaginarse, dice que sentaban a la gente ahí esperando que Pedro pasara. ¿Dónde empezó la fe de Pedro? Con el primer paralítico. ¿Ok? Esa primera oración que hizo, esa primera orden que dio. ¿Dónde puede llegar tu fe? De acuerdo a cómo lo uses. Eso es para mí la clave de poder manejar el mundo espiritual en una dimensión como Dios espera que lo manejemos, porque nos metió en él, dice el apóstol Pedro, que nos dio naturaleza divina Dios. ¿Ya? Cada vez que se pare frente al espejo, dígale a Dios, wow, me veo en el mismo estuche, pero adentro ya no soy el mismo, hay naturaleza divina. ¿Ya? Por eso dejó escrito que podemos tener la mente de Cristo, imagínense. Entonces, mis amigos, empecemos un año aprovechando oportunidades y usando esa fe. ¿Para qué? Para que en marzo revise si ha crecido y ha visto más milagros, para que en junio vuelva a revisar, para que en septiembre se eche otra detenida de un día y revise, y no digamos en diciembre que terminemos totalmente diferentes de cómo terminamos este diciembre, ¿ya? Y sobre todo, creyéndole más a nuestro buen Dios, ¿ok? Así que haga un acto de fe hoy, ponga su mano aquí en su corazón, porque ahí tiene su medida de fe y vamos a orar. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú pusiste en cada uno una medida. No tengo ni que dudar, sino tengo que saber que ahí está una medida divina, don tuyo, regalo tuyo. Y hoy, mi Dios, yo pido nada más que aproveche cada momento de oportunidad que tú me brindas para que esta medida a mí mismo me sorprenda de lo que puede hacer. Tú prometiste señales, prodigios, maravillas y milagros me van a acompañar y hoy lo creo, porque si tú lo prometiste, así es. Y gracias porque esta medida, conforme pase este año 2021 que estamos por estrenar, que acabamos de empezar, comenzará esta medida a crecer, a crecer, a crecer.
En el nombre de Jesús oramos con agradecimiento. Amén, amén y amén.